nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hay acontecimientos que apenas representan unas pocas líneas en los libros de historia, pero que sin embargo son muy importantes, enormemente importantes, por su elocuencia, por lo que significan, porque son el termómetro, por así decir, de toda una época. Es lo que pasa con la crisis del Canal de Suez a finales de los años 50. Aparentemente solo una crisis local, sin embargo, aquel fue el momento en el que los americanos y los soviéticos le dijeron a Europa: tu tiempo ha terminado. Fue así. Corría 1956. En Egipto había llegado al poder el coronel Gamal Abdel Nasser. Después de largos años de sumisión política y económica al Imperio Británico, Egipto aspiraba a recuperar su potencia nacional. Una de las primeras medidas de Nasser fue nacionalizar la principal ruta comercial del país, el Canal de Suez, explotado en régimen de monopolio por una compañía comercial anglo-francesa y cuyos ingresos ahora pasarían a la hacienda egipcia. La medida golpeó seriamente a Londres y París. No solo reducía sus beneficios, sino que ponía en riesgo el suministro de petróleo y el comercio con Extremo Oriente. Y sobre todo, el poder de Inglaterra y Francia, potencias hegemónicas en la zona desde el final de la Primera Guerra Mundial, quedaba seriamente comprometido. Londres y París decidieron reaccionar. ¿Cómo? Con una operación política militar que apartara a Nasser del poder. Los europeos pidieron ayuda a los Estados Unidos, pero Washington escurrió el bulto. Prefería una solución diplomática, dijo el presidente Eisenhower. No importó. Inglaterra y Francia aún se creían fuertes y además había otro aliado, el naciente Estado de Israel, que se debatía en constantes conflictos fronterizos con Egipto. El 29 de octubre de 1956 se sustanció todo. Los israelíes atacaron posiciones egipcias y Londres y París exigieron a Egipto la retirada del ejército egipcio del canal, que sería ocupado por tropas inglesas y francesas. Nasser se negó. Los británicos bombardearon los aeródromos egipcios. La victoria estaba al alcance de la mano, pero entonces los nuevos amos del mundo, soviéticos y norteamericanos, mostraron sus cartas. Multiplicaron las protestas, amenazaron con intervenir y forzaron a las Naciones Unidas a resolver el cese de las hostilidades, exigir la retirada israelí y enviar una fuerza militar de interposición. Las viejas potencias se habían quedado solas. Ingleses y franceses hicieron caso omiso. A principios de noviembre sus tropas desembarcaban en el canal y ocupaban el territorio. El ejército egipcio no podía hacerles frente, pero tenía otro recurso. Cerró el canal, dejando a los británicos sin petróleo. Londres pidió el crudo a los Estados Unidos, pero Washington dio la espalda a los ingleses. Mientras tanto, los israelíes cambiaban de bando, se ponían al lado de los norteamericanos y abandonaban el campo de batalla. Francia e Inglaterra tuvieron que renunciar a su objetivo. El 3 de diciembre sus tropas se marcharon de Egipto. Los Estados Unidos y la Unión Soviética habían impuesto su voluntad sobre las viejas potencias del antiguo orden internacional. A ojos del mundo quedó claro quiénes mandaban ahora en el planeta. El egipcio Nasser se convertía en el héroe del mundo árabe. Pues eso es lo que pasó en Suez, nada menos. Inglaterra y Francia aún pensaban que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. ¡Kia! Pedro Fernández Barbadillo, miembro del Consejo de Redacción de Razón Española, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ese día efectivamente, si alguien lo dudaba, y mucha gente lo dudaba, quedó claro que Inglaterra y Francia no habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Menudo disgusto se llevó Winston Churchill cuando se enteró de que tenían que retirarse porque lo mandaba Estados Unidos. Anthony Eden era en aquel momento el primer ministro, era un hombre que además había destacado durante los años de la Segunda Guerra Mundial, precisamente
habían adoptado una política de vara alta, es decir, tanto Inglaterra como Francia, viejas potencias coloniales en la zona desde el fin del Imperio Otomano, y les dieron por todas partes. Efectivamente, les zumbaron por todas partes. Gran Bretaña había tenido que abandonar la India en el 47, también había tenido que retirarse de Grecia en la guerra civil que se libraba con los comunistas y dejar su puesto a Estados Unidos, y por último abandonar también el mandato de Palestina. Pero creía que seguía siendo una gran potencia porque controlaba el Oriente Próximo, o sea, Libia, Egipto, Omán, el estrecho de Adén, el puerto de Adén, e Irán, muy importante, también un suministrador de petróleo, donde Gran Bretaña había impulsado a Estados Unidos a que diese un golpe de Estado contra el primer ministro Mossadegh justo dos años antes de esta crisis. Y la joya de la corona que le quedaba a Gran Bretaña era Egipto. Egipto, con el canal de Suez y con el despliegue de tropas, 80.000 soldados tenía a lo largo del canal. En cuanto a Francia, acababa de recibir una derrota brutal en Dien Bien Phu, en Vietnam, tenía un problema en Argelia y sabía que Egipto estaba vendiendo armas a los independentistas argelinos, y aún pensaba que podía allí intervenir. La compañía que explotaba el canal era una compañía privada anglo-francesa, y era un negocio de Estado, realmente. Era un negocio, un estupendo negocio, porque, claro, desde que, por ejemplo, si nos situamos en España, la compañía transatlántica del Marqués de Comillas se hizo de oro desde el momento de la apertura del canal. Tenían la sede, por cierto, en Barcelona. Porque, claro, para ir a Filipinas ya no tenían que dar la vuelta al Cabo de Buena Esperanza, sino que a través de este canal se reducía el viaje en semanas. Claro. Pagando, pero te compensa. En eso consistía el negocio, efectivamente. Pagas a gusto, pero porque no tienes que gastar combustible, por ejemplo, ni tienes que pagar el flete de esas semanas. Hablemos de Nasser, que es quien aparece y de repente lo cambia todo. Un coronel llegado al poder dentro del movimiento militar, político-militar en realidad, que derroca al rey Farouk, que era, por así decir, el vasallo muy privilegiado, por cierto, de los ingleses, y que emprende eso que llaman los tratadistas dictadura de desarrollo. Es decir, vamos a ponernos a trabajar, y evidentemente el canal de Suez es básico para ellos. Pues es que los británicos habían dejado una serie de monarquías títeres después de la Primera Guerra Mundial en esa zona, la que tú has mencionado de Farouk, también la de Irak, la de Jordania y en el año 51 en Libia, que fue el primer país africano independizado después de la Segunda Guerra Mundial. Libia había sido colonia británica, italiana, pero se la quedaron los británicos. Entonces Nasser pues, es uno de estos personajes caudillos, podemos usar la palabra, si no estuviese tan gastada en España, tan asociada. Era un caudillo político y militar, era un tipo que tenía un magnetismo personal extraordinario y que arrastró además a las masas, eso es así. Pero es que él coincide, como tú decías, con estos dictadores desarrollistas, como por ejemplo Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, en Venezuela, o Velasco Alvarado en Perú, unos años más tarde, el de izquierdas, que se asocia con la Unión Soviética y demás. Y ellos, claro, es una reacción popular, porque en estos países el ejército es verdaderamente popular, sobre todo el ejército en los grados medios y bajos. Estamos hablando inmediatamente después de la descolonización, es decir, el ejército que se ha creado es un ejército nacional en sentido estricto. Efectivamente. Claro. Oye, una cosa que a mí me llama mucho la atención. Que Nasser le hacía ojitos a la Unión Soviética era una evidencia. Los Estados Unidos, sin embargo, a la hora de meter allí la cuchara, no optan por derrocar a Nasser. Prefieren que se lleven el capón ingleses y franceses. Pero es que, bueno, Nasser juega con la Unión Soviética. Stalin no había querido expandirse más allá de su esfera de influencia habitual, la pactada en Yalta y en Potsdam, no había querido expandirse, pero sus sucesores, Khrushchev, sí lo hace. Entonces, Nasser trata con la Unión Soviética más que nada para fastidiar y chinchar a los británicos, en primer lugar, y en segundo lugar a Estados Unidos. En el mismo año 56 reconoce diplomáticamente a la China de Mao y no a Taiwán. Y compra también en este año una serie de armas a Checoslovaquia, tanques, con un cargamento de algodón. Y Estados Unidos, que sí, se siente preocupado por el acceso de Nasser, pero claro, ellos dicen que intentan asociar, según cuenta Kissinger, y para ellos estos movimientos de liberación anticolonial
se asocian a su propia guerra de independencia. Es interesante esa perspectiva, sí. Es verdad. Y entonces para ellos dicen, bueno, tenemos que ponernos del lado de ellos porque todos hemos luchado contra potencias coloniales. Todos hemos sido Nasser alguna vez. Y en medio Israel, que también era Nasser, quiero decir, Israel acaba de ser independiente desde el año 49, si no recuerdo mal, es cuando 48 es la partición. Cuando la partición y todo aquello, y han empezado en guerra con sus vecinos árabes desde el primer momento, y en aquel instante están a tiros en la frontera con Egipto, y los israelíes se meten en el fregado al lado de Inglaterra y Francia y de repente se bajan. Sí. Vamos a ver, es que cuando un país se organiza, se construye como la Alemania unificada o la España de los Reyes Católicos, le cuesta mucho acomodarse a las nuevas circunstancias, también a sus vecinos. Claro, de pronto entra, es como el crío que de pronto en el verano pega un estirón y cuando llega septiembre ya no le caben el uniforme ni los jerseys del curso anterior. Comentario de papá. Sí. Y entonces Nasser es que se enfrenta con todo el mundo. Al nacionalizar el canal de Suez también bloquea el puerto de Aqaba, que le había correspondido a Israel y que era su único puerto en el Mar Rojo. Como habéis mencionado, existe la preocupación por parte de los franceses, que no tenían ya ninguna presencia física, salvo el canal, las acciones del canal en Suez, de que Nasser transporte esas armas soviéticas o checoslovacas a los combatientes de Argelia. Argelia, que no era colonia, que eran departamentos... Hay que recordar efectivamente que Argelia no era una colonia, sino una provincia francesa. Esto es importante, además desde mucho tiempo atrás. Óyeme una cosa, ¿y España mientras tanto qué? Pues España acababa de entrar en las Naciones Unidas. El año anterior, ¿no? En diciembre del 55, una votación en bloque que entran 16 países y se entra además con el voto de la Unión Soviética favorable. ¡Qué cosas! Y España, claro... se ve pillada entre la actitud de Estados Unidos, que ya decimos que es aquí hemos sido todos alguna vez colonias y mira, si los británicos pierden, no vamos a ayudar. Por un lado. Por otro lado, la amistad con los países árabes, que le había servido de mucho al franquismo para superar el cerco. Y por otro lado, las ganas de zumbarles a los británicos y a los franceses. Y en ese momento, las instrucciones que se reciben de Madrid en la delegación española de las Naciones Unidas es votar siempre con Estados Unidos. Y Estados Unidos y la Unión Soviética, que habían votado por primera y única vez conjuntamente contra los aliados de Estados Unidos, o sea, Francia, Gran Bretaña e Israel, como esa resolución iba a ser vetada por franceses y británicos en el Consejo de Seguridad, llevan la votación a la Asamblea General de la ONU. Y ahí España vota pues, con Egipto, con Estados Unidos, con los países, con México, contra franceses y británicos. Y aquello de que la política hace extraños compañeros de cama se verificó completamente en aquella Asamblea General, en la que en cierto modo vino a redefinirse lo que iba a ser el mundo nuevo y en particular la pérdida de potencia, desde luego de hegemonía de los países europeos, que aquel día debieron de decir adiós al predominio mundial. Bueno, luego llegó De Gaulle, pero esto sí que es otra historia. Bueno, pero es que lo dijo Sadat, que era el jefe de propaganda de Nasser, unas semanas más tarde, luego fue presidente, y dijo, esto ha demostrado el ultimátum de la Unión Soviética, que amenazó con usar armas nucleares, y el ultimátum de Estados Unidos ha demostrado que ya solo hay dos potencias en el mundo, y que Francia y Gran Bretaña ni son potencias ni son fuertes. Dos potencias quedaban y dos potencias, en cierto modo, continúan. Pedro Fernández Barbadillo, mil gracias. A ti. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias y hasta un próximo programa de Tiempos Modernos.